I want to be clear at the outset, against the backdrop of these dangerous times, the idea that we must choose between our allies, that somehow we're with either America or Europe, is plain wrong. Señores, un bombazo inesperado para Donald Trump desde el Reino Unido. Pues Keir Starmer advierte consecuencias, pues no solo para el Reino Unido, sino que también para los Estados Unidos, con los aranceles, las tarifas que propone Donald Trump. Hoy quiero que hablemos un poco sobre este tema porque es muy serio. Vamos a hacerlo un poco dirigible, pues con algo de datos duros, opiniones y un poco de crítica, pero bien fundamentada. Porque seamos honestos, ¿quién no quiere entender cómo las decisiones de Donald Trump va a afectar no solo a Estados Unidos, sino que a todo el mundo? Pues lo primero, señores, ¿qué son estos aranceles, estas tarifas de las que tanto hablamos? Básicamente, pues Donald Trump quiere imponer unos impuestos adicionales a productos importados. ¿Cuál es su supuesta idea? Es incentivar la industria local y castigar a países con los que considera que Estados Unidos no tiene los acuerdos justos. Esto, mis amigos, no es nada nuevo. Esto lo vimos en su primer mandato. Pero aquí viene un gran problema. Estas tarifas no solo afectan a los países de origen, también terminan golpeando a los Estados Unidos y exactamente al consumidor. Por ejemplo, veamos lo que sucede con el tema del Reino Unido. En un reciente análisis se advirtió que estas tarifas podrían reducir su PIB en 1%. Parece poco, pero para una economía que actualmente ya está lidiando con inflación y otros desafíos, es un golpe devastador. President Trump graciously hosted me for dinner at Trump Tower. I told him that we will invest more deeply than ever in this transatlantic bond with our American friends in the years to come. What Trump wants to do on tariffs will hit us very hard indeed. We're talking about a 1% hit on GDP growth, really dismal. No olvidemos que los propios agricultores, quienes dependen de mercados internacionales, si los productos se encarecen por aranceles, ¿quién es el que va a pagar el precio final? Serán tanto ellos como nosotros, los consumidores. O sea, ¿se trata de un sacrificio necesario o es que estamos jugando con fuego económico? Ahora bien, hablemos un poco del impacto político. Donald Trump no solo está enfrentando críticas internas, también está generando mucha tensión con los aliados más cercanos. Por ejemplo, el día de hoy, el Reino Unido. La postura de su primer ministro es bastante clara. No están dispuestos a elegir entre Europa y Estados Unidos. Durante un reciente discurso, el primer ministro declaró: "Nunca se eligió entre aliados. Y no vamos a hacerlo en este momento". I want to be clear at the outset, against the backdrop of these dangerous times, the idea that we must choose between our allies, that somehow we're with either America or Europe, is plain wrong. I reject it utterly. Attlee did not choose between allies. Churchill did not choose. The national interest demands that we work with both. Este tipo de mensajes subrayan la importancia que es la cooperación en un mundo tan interconectado como lo es el de hoy. Sin embargo, pues Donald Trump parece decidido a caminar por la delgada línea entre firmeza y aislamiento. Además, el Reino Unido está muy cerca geográficamente con Rusia, ¿no? Entonces todo esto complica aún más la situación. O sea, su preocupación no es solo económica, sino que también está en juego su seguridad nacional. Pues muy bien, aquí es donde la cosa se pone un poco tensa. Donald Trump ha estado insinuando que está dispuesto a negociar con Rusia, lo cual ya genera dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con Ucrania, ¿cierto?
Por el otro lado, Reino Unido ha sido muy claro en su postura. Afirman que es fundamental seguir apoyando a Ucrania, tanto en defensa como en su reconstrucción. Really important is that we then lean hard into the reconstruction of Ukraine and ensure that we lean hard into giving Ukraine the continued defense capability to defend themselves against further Russian aggressions. Look at what Trump wants to do in terms of tariffs domestically in America. That will certainly increase inflation. 100% tariffs, and if that's not high enough, I'll make it 200%. Add to that, when Trump talks about wanting much more of a contribution from other NATO countries, when he talks about wanting to do a deal with Russia over Ukraine, we are certainly going to have to spend more than we are on our own defense. You got to pay. You got to pay your bills. There is no money for that in the budget at the moment. It's very, very tough news for the Labour Party when it comes to economics and their central message. They've always said, we are going to be a growth government. And the only way to drive economic growth is to invest. It's going to be much, much harder after Trump's win. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este apoyo? Porque Ucrania está en una posición crítica. Si es que pierden terreno frente a Rusia, esto no solo va a afectar a Europa, sino que también va a afectar el equilibrio global de poder. Sin embargo, Donald Trump parece más enfocado en reducir estos compromisos internacionales de Estados Unidos, lo cual incluye pedir que otros países aporten más dinero a la OTAN, algo que sabemos que no ha sido bien recibido ni antes ni hoy por hoy. Aquí viene una gran pregunta. ¿Puede Estados Unidos funcionar como un país aislado en pleno siglo XXI? La respuesta es un rotundo no. En un mundo globalizado como es el de hoy, nuestras economías, nuestras defensas, la cultura en sí, todo está conectado más que nunca. Entonces, si queremos mantener una posición de liderazgo, yo creo que no se pueden dar el lujo de actuar como si fuesen el único movimiento en el tablero. Esto es algo que los líderes internacionales han señalado una y otra vez. Hubo un analista que dijo algo muy interesante. Cualquiera que piense que Estados Unidos puede funcionar como un país aislado, financieramente o militarmente, está completamente equivocado. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Tanto para ti, para mí, para todos, los que viven en Estados Unidos más que todo, ¿no? Significa que las decisiones políticas importan muchísimos. Mis amigos, es un punto crítico. Las políticas de aranceles o tarifas, las tensiones con aliados, las decisiones sobre Ucrania, es algo que nos recuerda que vivimos en un mundo muy complejo. No podemos resolver problemas globales con soluciones simples. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Crees que las decisiones de Trump están encaminadas a fortalecer a Estados Unidos o alejarnos de los aliados y dañar la economía? Ve dejándome tus comentarios mientras seguimos desarrollando las noticias. And I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. Pues muy bien, señores. Sigamos hablando un poco de política exterior, pero en esta ocasión tenemos que nombrar a Mike Johnson, el cual prácticamente acaba de darle a Putin el regalo que tanto quería. Antes de poder profundizar un poco en el tema y en el reciente anuncio que hizo, hablemos un poco sobre Mike Johnson, ¿no? Este político elegido como presidente de la Cámara de Representantes se ha mostrado siempre como una figura bastante polémica en su partido. Desde que asumió el cargo ha estado tomando ciertas decisiones que no solo afectan a su partido, sino que también a la política exterior de los Estados Unidos. Mike Johnson ha defendido una postura más centrada en la influencia republicana, lo cual ha despertado tanto apoyo como críticas. Muchos dentro del mismo partido lo ven como un líder sólido. Sin embargo, este nuevo enfoque que él tiene hacia Rusia es lo que deja perplejos a algunos. Ahora, exactamente qué fue lo que dijo Mike Johnson. Él comunicó que estaba dispuesto a revisar ciertas restricciones sobre las relaciones con Rusia. O sea, sus palabras fueron contundentes.
parece que está abriendo la puerta para un acercamiento que muchos consideran peligroso. Entonces estamos hablando de una decisión que despertó la reacción instantánea de muchos, ¿no? De todos los que tienen los ojos puestos en Washington. Last week, Biden administration requested to attach to upcoming CR additional aid to Ukraine, $24 billion. Do you planning to do that? What is your position? I'm not planning to do that. There are developments by the hour in Ukraine. I think, as we predicted, and as I said to all of you, weeks before the election, if Donald Trump is elected, it will change the dynamic of the Russia war on Ukraine. And we're seeing that happen. So it is not the place of Joe Biden to make that decision now. We have a newly elected president, and we're going to wait and take the new commander-in-chief's direction on all of that. So I don't expect any Ukraine funding to come up now. Yeah. Yes, ma'am. Como dice la periodista Anna Lee, este anuncio está alineado con iniciativas que en el pasado han tensado las relaciones con los aliados. O sea, es crucial entender que hay un trasfondo en todo esto, especialmente cuando hablamos de un líder tan poderoso, tan terco con una postura como lo es Putin. Entonces, la reacción de la comunidad política fue explosiva. Muchos demócratas, así como algunos republicanos, expresaron su desacuerdo con esta nueva estrategia. Uno de ellos es el senador John Doe. Criticó a Johnson diciendo que esta es una decisión descabellada en un momento en el cual necesitan ser firmes contra la agresión rusa. Además, figuras destacadas del Partido Demócrata, como lo es Nancy Pelosi, mencionaron en una declaración que los Estados Unidos no pueden permitirse ser percibidos como débiles, más que todo con una lucha de desinformación y manipulación por parte de Rusia y Vladimir Putin. Entonces, hay un claro consenso entre aquellos que se han opuesto a estas medidas, de los cuales muchos piensan que puede abrir la puerta para que Rusia se infiltre aún más en la política estadounidense y los intereses globales. Pero bueno, ¿qué pasa con la gente común? Muchos han cuestionado recientemente la decisión de Johnson. Hay una cierta encuesta que se hizo a personas en la calle, donde podemos ver unas respuestas muy variadas. Algunos ciudadanos sienten que es hora de entablar un diálogo con Rusia, otros advierten sobre los peligros de bajar la guardia, algunos consideran que podría ser arriesgado acercarse a un país que ha demostrado ser hostil. Hubo una mujer que comentó que si Johnson realmente cree que hablar con Putin cambiará algo, pues está muy equivocado. Necesitamos ser más fuertes, no más suaves. O sea, son puntos de vista que reflejan, ¿no?, que la tensión actual en el mundo es algo que muchos ven. Ahora, señores, hablemos de las implicaciones. Como ya mencionamos, la decisión de Johnson podría ser para muchos un regalo para Putin, un alivio. Los analistas han señalado que este movimiento podría generar un espacio para que Rusia comience a actuar sin restricciones. Mientras tanto, veamos lo que dice un poco el politólogo Stephen Carter, que dice que este tipo de anuncios son una señal de que Estados Unidos puede estar dispuesto a reconsiderar sus enfoques actuales hacia las sanciones y las relaciones con países considerados hostiles. Él dice que las decisiones equivocadas pueden desestabilizar relaciones que han tomado años en construirse. Un comentario que nos lleva a reflexionar mucho, ¿no?, sobre el futuro de las alianzas que tiene Estados Unidos actualmente. Ahora, para poder entender un poco también el contexto geopolítico, ¿no?, esto es mucho más amplio. Este anuncio no ocurre en un vacío. Se produce cuando las relaciones con otros países, como lo es China, como lo es la tensión en el Medio Oriente, también están al rojo vivo. O sea, con otros conflictos en el horizonte, la crisis en Taiwán, la situación en Ucrania, las decisiones de líderes como lo es Johnson crean un efecto dominó. El analista político Sarah White nos advierte que los movimientos en un frente pueden repercutir en otros. Es un juego de ajedrez a nivel internacional. Entonces, esto nos refuerza la idea de que cualquier cambio dentro de la postura hacia Rusia va a tener efectos secundarios mucho más amplios. Dicho esto, ¿qué significa para el futuro? La mayoría de los expertos están de acuerdo en que se necesitará una revisión muy cuidadosa
de la estrategia internacional de Estados Unidos. Y bueno, como hemos visto, tanto dentro del gobierno como en la comunidad en general, los ojos están puestos en cómo se van a desarrollar las cosas en las próximas semanas y meses. Una predicción común es que este anuncio podría ser un punto de inflexión. O sea, si Mike Johnson y otros líderes en el Congreso continúan con esta línea, podríamos ver un cambio en la política exterior estadounidense que prácticamente podría reconocer a Rusia de una manera que no hemos visto en años. ¿Pero sería eso lo mejor? Para concluir, nos encontramos en un momento crucial en la política internacional. Las decisiones de Mike Johnson sobre Rusia es algo que podría influir drásticamente en las relaciones exteriores de Estados Unidos, lo cual termina generando una innumerable cantidad de preguntas sobre lo que está por venir. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Creen que este enfoque es lo que Estados Unidos actualmente necesita? ¿O es que debería cambiarse de dirección? Me encantaría saber qué es lo que piensan, así que déjenme sus opiniones en los comentarios. Y bueno, señores, no olviden darle un like a este video si les pareció interesante, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos, para que más personas se sumen a esta conversación. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.